No es ético, señoras y señores, que en algunas circunstancias tribunales de organismos multinacionales puedan priorizar aspectos comerciales a la defensa de un derecho humano fundamental como es la salud y la vida. Y esto es lo que está sufriendo Uruguay, una poderosa empresa tabacalera internacional, que voy a decir solo las iniciales para no lesionar ninguna sensibilidad. Philip Morris ha hecho una demanda internacional contra Uruguay por aplicar el marco de control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Basta asomarse a las noticias de las últimas semanas para constatar que en algunos aspectos nada triviales, por cierto, el mundo se parece demasiado a un manicomio administrado por sus propios pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos reencontrándonos en la pantalla de TV Ciudad haciendo MBD Noticias Edición Central. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, el tabaco o la lucha contra el tabaco es el gran tema del día. Ineludible, y empezamos derechito por allí porque la decisión del gobierno actual de flexibilizar por decreto normas sobre el empaquetado de cigarrillos y el etiquetado que estaban vigentes desde el segundo gobierno del expresidente Tabaré Vázquez generó sorpresa en la Organización Panamericana de la Salud, que en breve mantendrá contactos con el Ministerio de Salud Pública. Desde la sociedad civil se afirma que dicha cartera fue excluida de la discusión. En cambio, el Ministerio de Industria, Energía y Minería fue clave en el proceso de esta modificación. El diario El Observador informó hoy que parte de los cambios habían sido reclamados por la tabacalera Montepaz, que en 2019 financió la campaña del presidente Luis Lacalle Pou. No es, por más que va a ocupar bastante, el único tema de hoy. Hay mucho más en los titulares que vienen a continuación. Ampliaron la denuncia penal sobre las presuntas irregularidades durante la gestión del actual diputado colorado Germán Cardoso cuando era ministro de Turismo. Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay denuncian que al menos desde el mes de mayo pasado hasta la actualidad, los controles en algunos alimentos se redujeron en más del 50%. Suicidios en Uruguay aumentaron 25% en los primeros 6 meses del año en relación a 2021. Se registraron un total de 365 casos de autoeliminación de enero a junio. Un paro del sindicato de aduaneros trancó el acceso al puerto de Montevideo. Trabajadores y trabajadoras de la industria láctea resolvieron parar 24 horas por la suspensión de sindicalistas y en rechazo a lo que definen como despido arbitrario del presidente de un sindicato. Acusan a las autoridades de ACE ante la justicia de no brindar información sobre compra de medicamentos para hospitales públicos. El director Frente Amplista de OCE denunció falta de transparencia e irregularidades con relación a lo que se presenta como recorte presupuestal de 750 millones de dólares destinados a saneamiento. Movilización y protesta de funcionarios de Médica Uruguaya contra despidos, rebajas salariales y eliminación de puestos de trabajo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país no suministrará gas, petróleo ni carbón si Occidente trata de limitar los precios. Nuevas pruebas revelan que el ataque a la vicepresidenta de Argentina fue planificado. A menos de un mes de las elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva mantiene el liderazgo en las encuestas en Brasil, pero el actual mandatario Jair Bolsonaro avanza en la disputa electoral. La pantalla es la de TV Ciudad, como siempre, y el aire es de Uniradio 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana. Que también lo pueden escuchar en todo el mundo a través de uniradio.edu.uy. Y ahora salimos de los límites de los estudios de TV Ciudad. Sí, nos vamos a exteriores. Empezamos por el contacto con nuestra compañera Mariana Abreu.
¿Cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Un lindo día para estar en exteriores aquí en la Plaza de los Bomberos. Hay una convocatoria organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República que realiza un paro desde las 16 horas, pero con diferentes actividades abiertas a la población, clases, talleres, en fin, varias cosas están sucediendo por aquí en este momento. Es una movilización que está apoyada por la Federación de Estudiantes Universitarios también y por la Asociación de Funcionarios de la UDELAR, y se da en el marco de que el sindicato tiene un conflicto por mayor presupuesto para la educación pública, concretamente para la UDELAR, para becas estudiantiles, entre otros rubros, y también por una recuperación salarial. Así que en un ratito nada más volvemos con esta información. Muchas gracias, Mariana. Vamos por el segundo móvil. Diego Martini, ¿por dónde estás tú? Natalia, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos aquí en la zona de la Plaza Independencia, más precisamente frente a Presidencia de la República, donde las cooperativas nucleadas en COVIPRO se hacen sentir, salieron y pasaron por el Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente reclamando por más presupuesto, por un 2% de interés en los préstamos, por la realización de sorteos y adjudicación de terrenos, algo que viene reclamando porque no se está haciendo una solución para que esos préstamos del BHU. Estaremos ampliando con sus reclamos en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Ahora adelanto desde estudios. Un tema bastante importante y preocupante tiene Julieta Núñez Tomás para desarrollar. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Martín? Sí, vamos a hablar de uno de los temas más preocupantes dentro de la salud pública de nuestro país, que son los suicidios, porque siguen aumentando lamentablemente. Ayer se conocieron nuevas cifras, fueron 365 suicidios, autoeliminaciones en los primeros 6 meses del año. Esto representa un aumento de 25% en comparación con el mismo periodo de 2021. Hablamos con el integrante del Grupo de Comprensión y Prevención del Suicidio de la UDELAR, Pablo Hein, que nos comentó algunas de las características que tiene el suicidio en nuestro país, y también hablamos con el director de Niñez y Adolescencia de ACE, porque se presentó una guía para la intervención posterior al suicidio cuando sucede en adolescentes. Así que con todos estos temas en unos minutos nada más aquí. Muchas gracias, Julieta. En las últimas horas ha habido discrepancias en el ámbito parlamentario al interior de la coalición de gobierno. ¿Qué se dijo? Somos una fuerza política responsable, constructora, seria, que vinimos a este Parlamento a hacer las cosas como hay que hacerlas, respetando la palabra y respetando el compromiso. Lamentablemente esas cosas no se dan naturalmente en aquellos que uno cree de verdad que con ellos puede ir juntos. El voto rechazando este recurso iba a dar una señal de que lo jurídico está por encima de lo político. Lamentablemente no va a ser así. Y no va a ser así no solamente por la oposición del Frente Amplio, sino porque lamentablemente se han sumado a él otras fuerzas políticas o algunos integrantes de otras fuerzas políticas integrantes de la coalición. Vimos y escuchamos a Milton Corvo y Álvaro Viviano, diputados oficialistas. Y si te parece, vamos a nuestro tema de portada. Empezamos por aquí el desarrollo de las noticias. La decisión del gobierno de flexibilizar la política antitabaco generó sorpresa en la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Según pudo saber MBD Noticias, en las últimas horas la delegación ha mantenido contactos con la sede de la Organización Mundial de la Salud para evaluar el impacto del decreto que firmó el 2 de septiembre el presidente Luis Lacalle Pou. Seguramente en las próximas horas se lleve a cabo un encuentro entre la representación de OPS y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Recordemos que el decreto modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente libre de humo de tabaco y su consumo y su reglamentación de 2019 relativa al empaquetado y etiquetado de cigarrillos. El nuevo documento propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Minería señala que la ley establecía limitaciones que afectan la comercialización en el mercado formal frente a la competencia de cigarrillo de contrabando, esto textual, y que se entiende necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda para desalentar el acceso al producto informal. También se suprime la prohibición de incluir en los cigarrillos
logotitos, logos o inscripciones vinculadas a las marcas. Ahora podrán incorporar la identificación que las caracteriza. Los cambios aprobados venían siendo reclamados por la industria tabacalera. Según publicó El Observador, la habilitación de las cajas blandas había sido solicitada por la empresa tabacalera Montepaz. El decreto fue aprobado sin contar con la opinión de la Comisión Asesora para el Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública. La empresa tabacalera Montepaz aportó 550.000 pesos a la última campaña electoral del presidente Luis Lacalle Pou. Y había sido justamente una de las campañas que más presionó, digamos, para modificar el decreto del año 2019 del entonces presidente Tabaré Vázquez por considerar que terminaba beneficiando la falsificación. La donación se dio en el 2019 a la fórmula presidencial del Partido Nacional, de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. Fue la única empresa tabacalera que aportó a la campaña electoral. Cabe aclarar que la Ley 18.256, de protección del derecho al medio ambiente libre de humo de tabaco y su consumo, en su artículo 7 prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. Allí comprende el patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales, deportivas o de cualquier otra índole. También queda prohibido el uso de logos o marcas o elementos de productos de tabaco. Además, la Ley 17.793 aprueba el Convenio Marco para el Control de Tabaco y lo ratifica. En una publicación denominada Interferencia de la Industria Tabacalera en América Latina de la organización CIET Uruguay, una organización no gubernamental que promueve el control de las enfermedades no transmisibles, se señala que en Uruguay un decreto prohíbe todas las formas de patrocinio de las empresas tabacaleras, incluidas las donaciones. A pesar de ello, la compañía tabacalera de Uruguay, Montepaz, contribuyó en la financiación de la campaña electoral del actual presidente Luis Lacalle Pou. Las empresas tabacaleras tienen prohibido también financiar partidos políticos, pero en la última campaña electoral, uno de los partidos políticos declaró haber sido financiado por Montepaz. Ahora el Poder Ejecutivo estableció modificaciones sobre el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. En este sentido, el decreto 1362/22 considera que la indiferenciación de origen en el propio cigarrillo, prevista en la norma del 2019, facilita la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados. Además, incluye la cajilla blanda para la comercialización de cigarrillos, cuando hasta hoy la única opción era venderlos en cajilla dura de cartón. El Observador publicó este martes 6 de septiembre precisamente que los cambios a la normativa antitabaco establecidos mediante un decreto del Ministerio de Industria, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, que habilita la venta de cajas blandas de cigarrillos para combatir el contrabando, venían siendo reclamados por la industria tabacalera, en particular por la empresa Montepaz. También consigna además que de estos cambios no participó la Comisión Asesora para el Control del Tabaco que encabeza el Ministerio de Salud Pública. La presidenta del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, Laura Roballo, dijo hoy que la sorprendió y a esa organización también este decreto y que aparte considera que no tiene ningún respaldo científico. Agregó que atiende los reclamos de la industria tabacalera y aseguró que el Ministerio de Salud Pública no participó. El presidente Luis Lacalle Pou modificó por decreto la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su consumo, reglamentada en 2019. El gobierno entiende que la ley limita la comercialización en el mercado formal y favorece al contrabando. La normativa aprobada por la administración de Tabaré Vázquez estableció, entre otras cosas, que solo se podía vender la caja dura con apertura flip-top y prohibía la cajilla blanda. La nueva disposición establece que no se requiere que el interior de la cajilla sea de color blanco y contengan una cubierta de papel metalizado y volvió a permitir que las marcas coloquen sus logos y otras inscripciones. Nos sorprendió, nos alarma, nos preocupa, porque justamente el tema de las políticas de control de tabaco es un tema que ha sido una política de Estado y en la que siempre ha habido esta escucha atenta a la recomendación de los expertos, porque es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema muy importante, como todos sabemos, en materia no solamente de salud, sino también con las implicancias que tiene a nivel económico, a nivel social. Lo que nos preocupa es que las últimas modificaciones, que han sido todas dentro de esta legislatura, han sido todas recientes, todas por vía de decreto, y
y todas alineadas en contra de las políticas de control del tabaco. No solamente no estamos avanzando, que es algo que nos mandata el Convenio Marco para el Control del Tabaco, o sea, mejorar las disposiciones que ya estaban en curso, sino que en vez de avanzar, estamos claramente retrocediendo. Hace un mes la Junta Nacional de Drogas, a través del Observatorio del Observatorio Uruguayo de Drogas, presentó la 9ª encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de educación media. Sí, esto corresponde, el estudio corresponde al año 2021, o sea, al año pasado, y venía demostrando, o demostró para ese periodo, una tendencia a la baja en el consumo. El estudio reveló la situación y tendencia del consumo de drogas entre estudiantes de 13 a 17 años de edad, escolarizados en ciudades de 10.000 habitantes. La encuesta se realizó a una muestra representativa nacional que revela la situación de 5.096 adolescentes distribuidos en 104 centros educativos de enseñanza pública, privada y educación técnica. Los datos presentados por el Observatorio Uruguayo de Drogas revelaron que 8 de cada 10 jóvenes ingirió alcohol y 1 de cada 4 probó cannabis. Además, el 2,6% de los consultados consumió cocaína alguna vez. El observatorio también advirtió respecto a la persistencia en el elevado consumo de alcohol, el aumento muy relevante en la ingesta de bebidas energizantes, en particular entre los estudiantes de menor edad, y el mayor consumo de alcohol, cannabis, tabaco y tranquilizantes entre las adolescentes en relación a sus pares varones. Según el informe sobre el control del tabaco para la región de las Américas 2022 de la OPS presentado hace unas semanas, el consumo de tabaco cayó a 16,3% en 20 años y se espera que sea de 14,9% para 2025, con lo cual la región cumpliría la meta de reducirlo en un 30% fijada por la Organización Mundial de la Salud para esa fecha. 26 de los 35 países de la región aplican al máximo al menos una de las 6 medidas de control del tabaco recomendadas por la OMS desde el 2008. Hemos mencionado en más de una ocasión, en lo que va del MBD Noticias Central de hoy, a las reacciones de la sociedad civil ante este cambio en la normativa vinculada con el empaquetado y el etiquetado de cigarrillos. Y justamente ahora, en formato de entrevista, avanzaremos sobre ese punto de vista. Recibimos con mucho gusto al sociólogo Diego Rodríguez, que integra la Alianza NT, un grupo de la sociedad civil para el control y prevención de las enfermedades no transmisibles. Además, también integra el CIET, el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que había un malestar dentro de la sociedad civil que trabaja todos estos temas. ¿Por qué? ¿Qué significa para que el que está del otro lado lo pueda comprender? ¿Cuál es la dimensión de este decreto? Bueno, ayer justo tuvimos reunión de la Alianza Enfermedades No Transmisibles y todas las organizaciones que participamos en la Alianza, en concreto vamos a sacar un comunicado en estos días de que nos parece que esto es un retroceso, como bien se expresaban en los tapes que vimos, es un retroceso a políticas logradas, ¿no? Uno puede entender que quizás, como han dicho algunos actores del gobierno, de que es difícil avanzar, las políticas es difícil ir avanzando, pero la idea es ir avanzando, no retrocediendo. Esto es un claro retroceso a una política que además estaba basada en la evidencia. Pero, ¿cuál es el tema acá? Acá el tema es la salud o los intereses económicos. Y en realidad, esta modificación, incluso el propio decreto, uno lo puede ver, no tiene ningún fundamento en salud. O sea, no tiene ningún fundamento sanitario, tiene un fundamento de, en todo caso, comercio. Y uno, cuando empieza a ver, nosotros como sociedad civil participamos de la Comisión Asesora del Control de Tabaco, pero también además participamos de otra comisión que además es específica para el tema de contrabando, que es la Comisión para implementar el protocolo del comercio ilícito de productos de tabaco. Eso lo decís porque se ha fundamentado que con estos cambios se combate a los cigarrillos ilegales. Totalmente. En realidad, a ver, en estas comisiones por ninguna de las dos pasó. Nos enteramos en realidad por la prensa ayer en la tarde de forma sorpresiva. No pasó ni siquiera por el Programa Nacional de Control de Tabaco, que es el del gobierno, son los que se dedican al tema. Pero hablando del contrabando en concreto, ¿no? Porque lo de lo sanitario no lo podemos poner porque en realidad no está fundamentado por ese lado y no se fundamenta en eso porque justamente la medida fue tomada para proteger la salud de las personas. Surge del Ministerio de Industria. Y además surge en el Ministerio de Industria, lo firma el Ministerio de Salud Pública. Hoy veíamos al ministro que además apoyaba la medida.
Y quiero detenerme quizás en dos cuestiones que dijo el ministro que me llama la atención que el ministro de Salud Pública lo diga. Una fue mencionar la calidad de los productos, ¿no? Por esto del contrabando. Que los del contrabando son de peor calidad o mejor calidad. Desde la mirada sanitaria, no hay mejor ni peor calidad. Cualquiera de los productos le generan a las personas las mismas cuestiones. O sea, le genera cáncer, genera enfermedades cardiovasculares. ¿En los mismos niveles? En los mismos niveles, en niveles diferentes. Pero en realidad, el producto de tabaco tiene tantas sustancias, sea el que sea, de que le genera a las personas, seguro les genera algún problema de salud. Ahora te lo preguntaba especialmente porque en el caso de otras sustancias psicoactivas, muchas veces se dice, en realidad es un avance la legalización, porque en general el producto que viene del mercado ilegal es más nocivo. Por eso me interesaba especialmente esa consideración con respecto al cigarro, que hace mucho es legal. Entonces, capaz que esa discusión no se presenta tanto. En otros países, incluso la industria legal de ese país es la que fabrica en otro país y lo entra de contrabando al producto. Así que calculo que ni siquiera debe haber diferencias entre los productos. En el caso igual de Uruguay, hablando desde el punto de vista sanitario, el contrabando no contrabando, en realidad el producto mata gente, enferma gente y no hay diferencia. Por el otro lado, o sea, que el argumento de la calidad me extraña que lo diga el ministro de Salud Pública. Por el otro lado, nos dicen que ir a un empaquetado blando en vez de duro o agregarle lo que le están agregando, ¿no? Que se le puede agregar distintivos, eso va en realidad para controlar el contrabando. Ahora, si nosotros tenemos las cajillas legales, por decirlo de una forma, son todas de empaquetado neutro. Uno, y lo puede ver en la feria, uno va a la feria y mira las cajillas que hay ahí y se da cuenta cuáles son de contrabando claramente, porque no tienen el empaquetado neutro. O sea, sería al revés. Es al revés. Ya tengo, o sea, dejen lo que está, porque eso ya permite identificar. No necesito un distintivo adentro, y además un distintivo adentro del cigarrillo, o sea, adentro de la cajilla. Eso, en realidad, no. Lo que sí está estudiado, y que por eso el empaquetado neutro lo prohíbe, es que la industria utiliza todos los elementos de la cajilla, y cuando hablamos de empaquetado es integral, ¿no? Es el exterior, el tamaño, el color, todo está estudiado, y el interior. Y utilizan para hacer marketing y publicidad. Incluso está estudiado que ponerle una bandita dorada al cigarrillo a la altura del filtro, eso ya genera impacto en el consumo. Entonces, se está tomando una medida, porque además se dice que una de las, y eso lo sabemos, una de las empresas reclamaba poder vender en el empaquetado blando. Sí, ¿no? Montepaz. Montepaz. ¿Cuál es el problema entonces de vender con la cajilla dura, por decir una forma? El costo. Bueno, entonces es un tema de comercio. Y estamos apostando, se toma una medida apostando a que la industria venda más tabaco. Entonces, claramente se cae de lleno de que esto no es una medida para controlar el consumo, ni menos para proteger la salud de la población. Si hay un protocolo para la eliminación del comercio ilícito, que es de la Organización Mundial de la Salud, al que adhiere Uruguay, y tú decías recién, no se está cumpliendo. Entonces, el argumento del decreto es una excusa. En realidad la industria, nosotros tenemos conocimiento también a nivel regional, incluso ayer en Costa Rica se estuvo tratando el tema del empaquetado neutro, y ponen siempre el ejemplo a Uruguay. Éramos ejemplo, ahora somos el mal ejemplo. Y entonces, a la industria tampoco le sirve que Uruguay sea un país que lo está implementando y que le está dando resultados como presentaban las cifras, ¿no? Venimos con un descenso de la prevalencia, las políticas de control de tabaco, basadas en el convenio marco que dice cuáles son las políticas que hay que aplicar, eso ha mostrado un impacto claro y ha sido medido. Lo que no está medido es cuánto es el contrabando, por ejemplo, porque me pregunto otra cosa. ¿Por qué la urgencia de hacerlo ahora? ¿Cuál es la alerta que surgió? ¿Surgió alguna cifra real de que hubo un aumento del contrabando por X acción del Estado en el control? No, no hay cifras del Estado, no hay cifras oficiales, no pasó nada raro. Entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Y hay más acciones para el control? ¿Ustedes saben o tienen algún dato de que haya más acciones para este control? ¿Que faltan por hacer Uruguay? Sí. Por ejemplo, hay que prohibir los saborizantes porque en el tema de saborizantes también se utilizan para que ingresen los jóvenes principalmente al consumo. Hay también para generar un mecanismo de coordinación nacional. O sea, hay otras medidas que todavía no se aplicaron que deberíamos de avanzar en ese camino. O sea, para hacer hay, pero en particular vuelvo a lo mismo. Implementemos, ¿estamos preocupados por el contrabando? Implementemos el protocolo para eliminar el comercio ilícito. Esta decisión también planteó la cuestión del financiamiento de las campañas políticas, ¿no? 3
3 elementos. En el año 2019 la tabacalera Montepaz aportó una cifra equivalente a cerca de $14.000 para la campaña del actual presidente de la República. El Observador hoy publicó que Montepaz pedía estos cambios normativos y hace bien poquito minutos el portal Sudestada informó de reuniones entre Nicolás Martinelli, muy cercano a Luis Lacalle Pou, y la empresa Montepaz en instalaciones de la empresa. Vos has dicho en las últimas horas que en realidad no es legal o que podría cuestionarse la legalidad del financiamiento de tabacaleras a campañas políticas. ¿Cómo es eso? No, en realidad no es de ahora, es desde que se estableció la normativa. Las tabacaleras no pueden hacer ninguna acción de promoción, publicidad ni patrocinio. O sea, todo lo comprendido, y es muy amplio el espectro de eso, y esto en particular es patrocinio de una campaña electoral. Y está prohibido, y es cualquier forma de patrocinio, cultural, económica, lo que sea. Entonces, esto es en un artículo de esta misma ley, ¿no? Es un artículo de la ley. De la ley, o sea, de este decreto que va contra ciertos artículos de la reglamentación de esa ley. Exacto. Y en realidad no lo podrían hacer, sea porque uno dice, bueno, capaz que $14.000 es poco para la industria, o es poco para la campaña. Pero en realidad acá no es poco mucho. Acá es que no se podía hacer, se hizo, hay información oficial que está en la Corte Electoral. Nosotros lo venimos denunciando desde que sucedió, incluso hay un informe de interferencia de la industria tabacalera que lo levantó también al tema, y no pasa nada. O sea, y cada vez seguimos viendo, bueno, y ahora con lo que publica Sudestada, ¿no? O sea, hay reuniones con las tabacaleras, que en realidad esas reuniones deberían de ser abiertas, debería de participar la sociedad civil, en caso de que sean necesarias para la política. Ahora, no creo, por lo que estamos hablando, no creo que sea necesario. ¿Esto va a tener un impacto entonces sin en duda, la población? sin duda. Esto es lo que va a generar, lo que ya se viene haciendo. Y otra cuestión, para controlar si nos preocupa el contrabando. Para controlar el contrabando hay que fiscalizar, porque como toda normativa, si no la fiscalizás, no tiene efecto. Es más, hemos recibido denuncias, porque esto estamos hablando de una normativa que vimos, que salió y que la hicieron y modificaron cosas logradas. Ahora, hay otras normativas que no se están controlando. En la noche de la nostalgia nos llegaron denuncias a nosotros, a la sociedad civil, de personas fumando en entornos cerrados. Fiestas muy reconocidas, donde armaban carpas y se fumaba adentro. Personas que además le dijeron a los organizadores de esas fiestas de que eso no se podía hacer. Y no le dieron entrada al reclamo. Entonces, no es solo esto, son muchas otras cosas que se están permitiendo, que ahora ya no es Diego Rodríguez que lo dice solo una vez en una entrevista. La gente lo está viendo en el trabajo, lo está viendo a donde concurre a eventos. Entonces, pero ¿cuál es el problema ahí? Desde el 2020 hasta acá se ha desmantelado casi lo que es la fiscalización justamente de la gente que controlaba el tabaco. A ver, un ejemplo que todos lo sabemos. Cuando Philip Morris se fue del país, cuando se empezaron a implementar todas esas políticas, todas las políticas de control de tabaco, se generó una cooperativa de ex trabajadores de Philip Morris que se dedicaron a fiscalizar, pero no solo fiscalizar, educaban, iban al interior, hacían capacitaciones. Eso asumió la actual administración y dejaron sin efecto ese contrato. Por lo tanto, ahí por lo menos 7 fiscalizadores menos. Ahora hay 3, si no me equivoco, hay 3 fiscalizadores que en su momento, incluso en el COVID, se dedicaban a fiscalizar otras tantas cosas. 3 personas estamos hablando. 3 personas. 3 personas que además el convenio marco recomienda de que la fiscalización de tabaco sea específica de tabaco. Y ahora lo que están haciendo es, la propuesta es llevarse a esos fiscalizadores para la dirección de fiscalización y ahí, bueno, se fiscalizará, no se fiscalizará tabaco. Pero en concreto, si tenemos problema con el contrabando, hay que aplicar lo que Uruguay ya se comprometió a aplicar y hay que fortalecer la fiscalización. No hay que desmantelarla y no hay que desmantelar las políticas. Gracias, Diego, por esta visita a MBD Noticias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos con otro Diego. Es cierto, Martini de apellido, móvil. Adelante. Así es, compañeros, estamos acá en la Plaza Independencia. Como les decíamos, COVIPRO se movilizó y se congregó acá en la plaza para reclamar. Y estamos con su presidente, Sergio. Le agradecemos por estos minutos, por esperarnos. Bueno, ¿por qué se dan estos reclamos? Bueno, nosotros ya realizamos una movilización hace un mes en las puertas del Palacio Legislativo porque se da la paradoja que para este gobierno, que es el tema de vivienda una emergencia, no solo recortó el presupuesto cuando tuvo que votar el plan quinquenal en el 2020, planchando en moneda nacional durante 5 años los rubros del Ministerio de Vivienda, sino que no ha corregido en las posteriores rendiciones de cuentas ningún elemento que nos permita hacer creer que podemos volver a lo que teníamos en el 2018, que era bastante poco, pero que al menos nos daba determinadas seguridades. En ese momento, digamos, el Parlamento discutió bastante lo que
decía un artículo, nosotros lo decíamos un poco, que esto era lo del Tero, cantaba en un lado, ponía los huevos en otro, porque no es la primera vez que sucede esto con este gobierno, que redacta un artículo bastante discutible para obviar lo que es claro en el presupuesto, y es que no hay un solo peso más para vivienda. Es más, se habla de la composición de un fideicomiso de 250 millones de dólares, que para que la gente tenga idea, estamos hablando de unas 3.500 viviendas, y la propia ministra declaró el otro día en la prensa de que el Ministerio de Economía y Finanzas dice que está la plata, pero que ellos no tienen la seguridad. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante compleja. El sistema cooperativo ha sido el sistema vértice durante los últimos años por el cual los trabajadores han podido acceder a una vivienda digna, y precisamente, y siguiendo las palabras de la ministra, que considera que el programa de vivienda cooperativo es fundamental dentro de su política, nos parece muy extraño que no se refleje luego en el presupuesto, porque las cooperativas seguimos reclamando las 1.500 viviendas anuales por sorteo más adjudicación directa. Sergio, aparte de los recursos que no hay falta de sorteo también, ¿no? En este año se regresó a los 2 sorteos, pero 2 sorteos un tanto mentirosos, por llamarlo de alguna manera, porque lo que manteníamos hasta el 2019 eran 2 sorteos de 750 viviendas, más aquellas cooperativas que habían pasado por 3 sorteos y no habían salido sorteadas, valga la redundancia. Por lo tanto, estábamos hablando de unas 2.300 viviendas. En este caso se hicieron 2 sorteos, pero por 1.500. De hecho, el último que tuvimos en el mes de julio fueron 293 viviendas que se sortearon. A ver, vamos a tomar en magnitud lo que es esto, ¿no? Estamos hablando de que hay casi 10.000 personas organizadas en el sistema cooperativo aguardando un préstamo, y al mismo tiempo se sortean 293. Esto es lo que está armando, es un cuello de botella brutal, que a la corta o a la larga va a explotar, y que nos parece que de parte de las federaciones cooperativas, no solo de Covipro, sino de las demás también, hemos propuesto algunas vías de solución, como la rebaja de tasa de interés. Nosotros sacamos la cuenta con algunos asesores y veíamos que con algo más de 20 millones de dólares el gobierno se aseguraba en el 2023 los 2 sorteos más la adjudicación directa. En un país donde el presidente dijo en plena pandemia que se se recortaron 600 millones de dólares, parece bastante raro que discutir 20 millones sea tan complejo. Sergio Requel de Covipro, te agradecemos por estos minutos. Natalia Martín, volvemos de acá, de la Plaza Independencia, donde las cooperativas siguen reclamando. Muchas gracias, Diego. Tenemos 2 móviles hoy en las calles. Sí, tenemos también a Mariana Abreu. Mariana. Así es, compañeros, como mencionamos, aquí en la Plaza de los Bomberos hay una convocatoria organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República en el marco de un conflicto que lleva adelante este gremio, entre otras cosas, en reclamo de más presupuesto para la universidad. Estamos junto a Sabrina Álvarez, quien es integrante de este gremio, de ADUR, para que nos cuente un poquito más qué actividades se realizaron en el marco de este paro activo aquí en la plaza. Bueno, muchas gracias por estar acá, acompañarnos y darnos el espacio para comunicar también a la población sobre la situación en la que estamos. En el día de hoy lo que hicimos fue iniciar con un paro activo de docentes, al que también acompaña la Federación de Estudiantes a nivel del zonal centro, ¿sí? De las facultades, de los servicios universitarios que estamos en el zonal centro de Montevideo. Iniciamos un paro y desarrollamos una serie de actividades, talleres, charlas, espacios de discusión, y también hubo, prácticas artísticas, digamos, características de la Facultad de Artes, ¿sí? Luego hubo instancias musicales, de hecho está sucediendo una ahora. Escuchando una murga en este momento. Exactamente. Y instancias también de comunicación hacia la población a través de volanteadas y de explicación de la situación del conflicto a quienes estamos aquí presentes. Justamente, Sabrina, este conflicto se enmarca en la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los reclamos concretos que está sosteniendo ADUR? Básicamente es aumento presupuestal para la universidad, tal como en el mensaje de la universidad de cara a la formulación del mensaje del Poder Ejecutivo en relación con la rendición de cuentas. Se hicieron un conjunto de pedidos que fueron absolutamente ignorados y desatendidos, ¿sí? Eso es el punto central, pero además de esa desatención de parte del Poder Ejecutivo en primer lugar y luego de parte del Parlamento, en primera instancia la Cámara de Diputados y ahora
en la instancia de negociación que se está abriendo a través del Senado, no estamos viendo señales de que esa situación se pueda revertir, ¿sí? Esto es grave, esto va a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Que impacta justamente en muchos aspectos que hacen al sostenimiento de la universidad en todo el país, ¿sí? Entre estos nosotros destacamos la posibilidad de seguir avanzando en el proceso de democratización de la universidad en el interior del país, atender el aumento de la matrícula de la universidad los últimos años, que ha sido un 20%, mientras la cantidad de docentes en realidad no ha aumentado, pero tampoco la cantidad de funcionarios de vedelías, de servicios en general, de servicio técnico que se necesita para que se sostenga una enseñanza de calidad a nivel terciario, universitario, ¿sí? La posibilidad del acceso a becas para estudiantes de grado y de posgrado, y un problema que identificamos particularmente como docentes, pero también lo compartimos con los funcionarios, es el problema salarial, sobre todo en los niveles, al ingreso, digamos, de la carrera docente, la carrera funcional. ¿Qué estimaciones hacen en relación a la pérdida salarial de los docentes? Hacemos un cálculo de un 7%, ¿sí? Desde 2019. ¿Sí? Esto claramente que va deteriorándose cada vez más, ¿sí? Pero además a esto hay que pensarlo en la diferenciación, digamos, que genera a lo que tiene que ver con cómo se compone, digamos, el salario de los docentes universitarios, sobre todo en los niveles más bajos. Por eso nosotros estamos prestando particularmente atención a los niveles más bajos, a los grados 1, grados 2, que no solo son los que tenemos salarios más bajos proporcionalmente, ¿sí? Sino que además tenemos menos cantidad de horas. A nosotros se nos paga por cantidad de horas de trabajo. Tenemos cantidades de horas bajas, lo que nos obliga a buscar empleo en otros lados, en otros subsistemas de la educación o incluso en el sistema privado, ¿sí? Y bueno, ante un deterioro del salario en general, como está viviendo la clase trabajadora, pero en particular más incremental en términos de los docentes universitarios, esto es realmente grave y lo que hace es, bueno, generar dificultades para sostener el trabajo y la vida de nosotros y de nuestras familias. Te agradecemos mucho, Sabrina Álvarez de ADUR. Nos quedamos por aquí por la Plaza de los Bomberos, en la que continúan las actividades. Muchas gracias, Mariana. Y ahora pasamos al informe de hoy. Sí, datos de suicidios, ¿no, Julieta? Así es, sí, como veníamos diciendo al principio del informativo, se conocieron nuevos datos que confirman la tendencia en aumento de los suicidios en nuestro país. Esta es una muy mala noticia, pero también es una noticia a la que ya estamos acostumbrados y que podríamos ya estar preparados para saber que esto iba a suceder. Ya varios especialistas lo habían anunciado, esto que podía llegar, este crecimiento que podía llegar a haber luego de la pandemia, pero en realidad no tiene que ver únicamente con la pandemia, sino con una tendencia general, un problema estructural de nuestro país y que es necesario atacar con diversas estrategias que se desplieguen desde la salud pública de nuestro país, pero no solamente desde la salud, sino desde muchos otros instrumentos. Una de las cosas que se debaten cuando se conocen estos primeros números que mencionábamos al principio tienen que ver con si esta es una tendencia nacional o es una tendencia global. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en el Día Nacional de la Prevención del Suicidio que era una tendencia mundial de aumento del suicidio. Nosotros hablamos sobre este tema y compartiendo estos primeros datos sobre suicidios en nuestro país con Pablo Hein, que es integrante del Grupo de Comprensión y Prevención del Suicidio de la Universidad de la República. Él nos explica de alguna manera qué es lo que está sucediendo con el suicidio en nuestro país, cuál ha sido esa evolución y también nos comenta el vínculo que tiene el suicidio en nuestro país con el resto del mundo. Esto se sabía y también se puede saber que el año que viene, ojalá nos equivoquemos, pero también se puede proyectar un aumento considerable, porque hay un efecto de arrastre ahí, no solo de la pandemia, sino lo histórico que ya tenemos, es un problema estructural e histórico en nuestro país. Ya en 1930 teníamos una tasa de 15 cada 100.000 habitantes, 1930, 1931. Es decir, que venimos con un problema también histórico en el Uruguay. Entonces, en ese sentido, me parece importante que la historia, digamos, o cómo nos comportamos históricamente en este tema, es una alerta roja que tenemos que tener. Me parece importante señalar que
a diferencia de lo que pensamos los uruguayas y las uruguayas, este hecho, o que se maten uruguayas y uruguayos, o que se maten personas en el mundo, ha descendido a nivel mundial entre los años 2000 y 2019. Así lo dice un documento de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es del 17 de junio del 2021. ¿Sí? Los televidentes pueden acceder a él. En esos 20 años, digamos 19 años, ha descendido a nivel mundial, salvo en la región de las Américas, dice el artículo, ¿no? El informe. En la región de las Américas el aumento se debe particularmente a Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Bueno, ¿cuáles son los números que se conocieron, Julieta? Bueno, ayer cuando se presentaba una guía sobre la que vamos a hablar más adelante, se le hicieron consultas a los integrantes del Ministerio de Salud Pública y dieron algunas de las cifras que estamos viendo aquí en pantalla. Esto es lo que registró el Ministerio de Salud Pública en los primeros 6 meses de 2022, 365 suicidios en estos meses de enero a junio, y esto representa un aumento del 25% comparado con la primera mitad del año 2021. Así que la tendencia al alza de las autoeliminaciones se sigue consolidando en nuestro país y, como decía recién Pablo Hein, esto puede ser que siga evolucionando de manera negativa. Nosotros le consultamos también a Pablo Hein, bueno, cuáles son las formas de trabajar con esto, y lo que nos mencionaba es que lo que es necesario es hacer una sanación social. Así lo dijo, que esto no es un problema individual, que no es algo que sucede a la interna de la salud mental de las personas, aunque claramente que el trabajo en la salud mental con cada uno de las personas que son usuarias de la salud de nuestro país es muy importante, pero que es necesario hacer un cambio cultural, un cambio social y trabajar en esto. Para seguir profundizando en el tema fue que le consultamos cuáles son las características que tiene el suicidio en nuestro país. Las características en Uruguay es más masculino que femenino, casi 8 de cada 10 son hombres. Si dividimos en 3 franjas etarias, porque también en Uruguay hay que tener presente que si bien son los casos, la tasa es la más importante de todas las Américas, más que Estados Unidos y más que Canadá, son muy pocos casos. Entonces, si yo divido las edades en pequeños tramos, ahí puede haber alguna falsa interpretación. Entonces, trabajemos con los jóvenes menores a 20 años, 25, trabajemos con jóvenes adultos hasta los 50 años y trabajemos con 60 años y más. Sí, en esas 3 poblaciones creo que el problema en términos cuantitativos, que no necesariamente es lo que tenemos que mirar, el problema está en la tercera edad. No es un problema en la tercera edad, el problema está en la sociedad, en cómo la sociedad vemos a la tercera edad y cómo ellos se perciben, y cómo formamos nosotros a los uruguayos y a las uruguayas para llegar a la tercera edad. Este es un problema que la cultura te pone en el suicidio, pero la cultura también te saca en el suicidio. Entonces, esto que hablamos de la tercera edad también lo extrapolamos a los jóvenes o a los adolescentes. No es un problema de los adolescentes, es cómo el mundo adulto construye las pruebas o las aventuras que le hacemos a los adolescentes, que también son culturales y sociales, claro que sí. Entonces, no es un problema de la juventud, es un problema de la sociedad, del mundo adulto y la juventud y el mundo adulto. Acá lo importante de trabajar con la juventud es para que en el futuro no sean los adultos que somos nosotros. La discusión se da en el contexto de presentación de una guía de trabajo. Así es, ayer presentó la guía de post-intervención por suicidio en adolescentes. Recién estaba Pablo Hein hablando de la importancia del trabajo con los jóvenes. Esta es una población a la que hay que mirar con muchísima atención y en realidad hay muchísimas tareas de prevención, trabajo en la prevención, trabajo en la detección de características que pueden llegar a ser vulnerables a determinadas personas a una autoeliminación, pero esta guía en particular aborda otra temática, por eso es de postvención, que es la postintervención. Se interviene una vez que ya se consumó la autoeliminación. ¿Con quiénes? Bueno, se trabaja con los pares de estos adolescentes, en este caso que se va a trabajar en particular en este caso con adolescentes, con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de deporte, de actividades comunitarias, también con los referentes adultos que están en los ámbitos educativos y en los ámbitos de esparcimiento de estos adolescentes y con las familias. Es importante este trabajo, esta guía que está dirigida en realidad a los equipos de salud, a los equipos de atención, y que lo que pretende hacer es un primer acercamiento y después un seguimiento. Es muy importante trabajar este aspecto porque claramente los suicidios son
un problema que tiene grandes repercusiones en el alrededor de las personas, en sus conocidos y quienes están alrededor de quienes cometen este tipo de actos, y dejan muchísimo desamparo, pero también es importante trabajar socialmente en lo que sucede luego de un suicidio para entender que esto no es algo que suceda adentro de las familias y que esto sucedió solamente a una persona en particular porque tenía determinadas características, sino que es algo que está en nuestra sociedad, está presente, y es necesario empezar a hablar de esto y a hablar no solamente de la detección y del trabajo en la prevención, sino también con lo que sucede después. Nosotros hablamos con Ignacio Accione, que es director de Niñez y Adolescencia de ACE, que fueron quienes estuvieron involucrados en la generación de esta guía de posvención de suicidios en adolescentes. Esta guía especialmente apunta a lo que es la intervención con los adolescentes. Y en esto de la posvención, de alguna manera lo que refleja la guía es ordenar el trabajo. Muchas veces las acciones pueden ser individuales o por grupos, pero tienen que ser coordinadas y sobre todo en base a algo estandarizado. ¿Para qué? Para que estas acciones puedan tener mejor resultado. Las intervenciones puntuales en general se marcan en 3 momentos. El primer momento es el acercamiento, que a veces depende el momento. No se recomienda inmediatamente estar atento. Es una demanda que surge seguramente a los días. Después el segundo encuentro es ya consolidar algunas acciones bien concretas, siempre en grupo, y aceptando lo que de alguna manera quieren o no los adolescentes. Y el tercer momento es ese seguimiento. Entender que acciones de este tipo también vinculan a lo que es el seguimiento, que a veces no se entiende como una acción puntual, pero a veces es la que más fortifica y más asegura que esas acciones puedan consolidar en esos grupos. ¿Cuáles son las implicancias políticas en los cambios de regulación vinculados a los cigarrillos? Para eso tenemos a nuestro compañero Eduardo Botinelli para hacer este análisis político de la noticia que ha surgido en las últimas horas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, claramente esta modificación que se realiza en el decreto relativo a la comercialización de tabaco genera ruido por la política en sí, pero sobre todo porque toca un elemento casi que emblemático, sobre todo del primer gobierno de Tabaré Vázquez. En general podríamos hablar de los gobiernos del Frente Amplio, pero una clara alusión, digamos, de Tabaré Vázquez, donde tuvo un foco fuerte en salud, pero con especial énfasis en la política de control, prevención del consumo de tabaco, que lo llevó incluso en su intervención en las Naciones Unidas, poner este caso arriba de la mesa, que es un espacio que los presidentes utilizan para mandar mensajes hacia adentro y hacia afuera, es decir, es una instancia muy importante y en eso centró su intervención Tabaré Vázquez. Entonces, eso le da la centralidad, la importancia que tenía para el gobierno de Vázquez esta política. Y no solamente en el tabaco, es claramente los gobiernos del Frente Amplio, de nuevo, sobre todo los vinculados a la primera presidencia de Vázquez, tuvo una impronta muy vinculada a la salud, porque no solamente fueron la cuestión del tabaquismo, sino que también hubo medidas, algunas vinculadas no estrictamente a la salud, pero que tienen implicancias, como por ejemplo la venta de alcohol en determinados horarios o la prohibición del consumo de alcohol para manejar, pero si bien son políticas hacia el tránsito, también desde el punto de vista sanitario. Hubo campañas en contra de la comida ultraprocesada, el fomento de las meriendas saludables en las escuelas, leyes vinculadas a la fortificación de las harinas con hierro. Entonces, de alguna forma, lo que el gobierno realiza en este acto, pero también vamos a tocar algunos otros, de alguna forma pone una marcha atrás en políticas impulsadas por el Frente Amplio. Claramente en lo vinculado al tabaco, primero con la regulación sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y ahora con esta modificación que se hace en el empaquetado. Y también hubo otras señales vinculadas a estos elementos de salud, que fue
cuando se empezó a discutir el etiquetado de alimentos, ¿no? Porque ahí también hubo una señal que iba en contra de lo que había sido impulsado en el gobierno del Frente Amplio. Claro. ¿Cómo se leen estos cambios, particularmente este cambio en la normativa antitabaco que se conoció hace algunas horas? Bueno, de alguna forma va un poco en línea con otras políticas que tienen que ver con quitar regulaciones, con mayor libertad. En este caso aparece la idea de quitar algunas regulaciones que impiden mayor libertad de comercio, ¿no? Si bien está el tema del control del tabaco, pero también da libertades o mejora las condiciones para la comercialización. Y esto parece ser un foco importante del gobierno, es decir, no es solamente en este punto específico que se está tratando, sino que es algo más general. Siempre se hace referencia al concepto de la libertad, al concepto de desregulación, ¿no? Eso ha sido algo permanente en el caso del gobierno, y acá aparecen dos señales claras, digamos, podemos sacar dos señales importantes. La primera es esta que decía, es decir, la desregulación, la libertad como dos conceptos fuerza del gobierno, pero también es una señal clara de desandar lo realizado por el Frente Amplio, ¿no? Es decir, y sobre todo en lo vinculado a lo que se considera coartar la libertad o un exceso de regulaciones. En el mapa, digamos, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería aparece como fuertemente vinculado a esto que se decidió, o sea, es un actor, digamos, una institución dentro del organigrama del Poder Ejecutivo clave en este cambio normativo, que, digamos, otra señal más se puede encontrar desde el punto de vista político. Bueno, sí, es interesante ese punto con respecto a que esto es impulsado desde el Ministerio de Industria, no es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, y de hecho no ha habido intervención del Ministerio salvo la firma en Consejo de Ministros, pero el Ministerio de Industria, si uno repasa, de alguna forma está siendo el que más notoriamente impulsa el desarme de políticas del Frente Amplio, ¿no? Si nosotros empezamos a repasar iniciativas, algunas que fracasaron, otras que no salieron en la medida que querían, otras que están en negociaciones y otras que sí avanzaron, podemos encontrar varios ejemplos. La desmonopolización de los combustibles es el primer elemento claro, es decir, una de las defensas que no es que política del Frente Amplio, pero sí de defensa del Frente Amplio y que se buscaba cambiar. Dentro de la ley de urgente consideración y también en el presupuesto había artículos vinculados a Antel, que también tiene que ver con el impulso que le había dado los últimos gobiernos a Antel. La ley de medios, ¿no? Modificar o anular, como fue en la rendición de cuentas, la ley de medios también va en esa línea. Lo que decía antes con respecto al etiquetado de alimentos, en algún momento se manejó incluso la posibilidad de anular eso, después fue la discusión sobre las medidas, sobre dónde deberían ir, y con respecto al tabaco. Un agregado simplemente, está bastante claro yendo en esa línea que el ministro actual de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, tiene bastante más presencia en discusiones públicas que otros ministros de Industria, y esto lo agrego sobre el agregado, en un país como Uruguay, donde esa cartera tradicionalmente no ha sido de las más notorias, quizá por nuestro propio desarrollo industrial, ¿no? Bueno, es que en realidad el Ministerio de Industria suele tener poca trascendencia en términos mediáticos, ¿no? Pero lo que sí tiene, sí tuvo, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, pero por una cuestión más personal que por la importancia. Y en este caso sí está teniendo una centralidad importante. Entonces, desde el Ministerio de Industria se está dando esa lucha, digamos, en estos conceptos que decíamos, hacia la libertad y de alguna forma desandar algunos caminos iniciados por el Frente Amplio. Y como para cerrar, pero ya que hablamos de ministros, ¿qué rol juega el ministro de Salud Pública, en este caso Daniel Salinas, y cuánto puede afectar todo esto a su candidatura a la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, el ministro avaló esto hoy, no lo firmó porque lo firmó Sadjian siendo ministro interino, pero hoy las declaraciones lo avalan. Las primeras informaciones es que esto generó preocupación en la propia OPS, por lo menos en la oficina de Uruguay, y hace consultas. Por lo tanto, por lo menos lo que pone es en cuestión, o sea, en discusión, digamos, si lo afecta o no. No es claro si lo va a afectar o no, pero sí pone arriba de la mesa que este tema generó algún ruido y, bueno, es este mes mismo que se va a definir esa elección de director de la OPS.
Así que habrá que ver si finalmente impacta o no en ese sentido. Seguirá el tema seguramente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bien. Bueno, obviamente es un tema que va a seguir y seguramente en la consulta permanente al ministro de Salud Pública, porque es esencialmente un tema de salud. Sí, y fue muy interesante todo lo que repasó Eduardo Botinelli, porque también da cuenta de las distintas puntas que tiene la discusión, ¿no? Sí, a partir de una modificación a través de un decreto, hay desde la financiación de las campañas hasta asuntos vinculados con las organizaciones internacionales vinculadas a la salud, una cantidad de cosas en el medio. Hablando de organizaciones internacionales, a Inter vamos. Sí, vamos a recibir a nuestro compañero Alejandro Gavar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Capítulo Internacional. Lo abrimos con las celebraciones por el grito Chipiranga, como se conoce a la fiesta de Brasil por la independencia. 200 años, ha pasado de todo. Podríamos tener todo el informativo hablando de lo que ha sido hoy la celebración en distintos lugares. En primer lugar, se llevó a cabo en Brasilia la ceremonia oficial donde el presidente Jair Bolsonaro se dio un baño de masas, desfiló entre la gente, entre el desfile militar, pero también en una jornada que ha sido muy polémica porque el Tribunal Supremo Electoral y también los asesores legales de Lula entienden que podría haber allí una transgresión en cuanto a la actitud del presidente, que utilizó precisamente una fecha patria para hacer una campaña electoral a ojos vistas, que había comenzado más temprano con una reunión con sus ministros y los comandantes en jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, a quienes les advirtió que se podría repetir la historia y que deberían estar preparados. Esto en relación al golpe de Estado de 1964. Después volvió a acusar a Lula de pandillero, de ladrón, algo que reafirmó después en el acto que se desarrolló en Río de Janeiro. Más temprano, el oficial en Brasilia, luego actos en San Pablo y el de Río que se celebró en la playa de Copacabana. En la ceremonia celebrada en Brasilia en la mañana de este miércoles, Bolsonaro hizo una prédica explícita para la reelección, destacando lo que considera los logros de su gobierno, incluyendo la reducción del precio de la gasolina y el pago del programa social Auxilio Brasil, destinado a las familias más pobres. Si bien el mandatario no pidió el voto, invitó a hacer cambiar de opinión a aquellos que tengan en mente apostar por otro candidato, ya que dijo la voluntad del pueblo se hará presente el 2 de octubre. Votemos todos, convenzamos a los que piensan diferente a nosotros de lo que es mejor para nuestro Brasil, aseguró durante el discurso. Bolsonaro también concedió una entrevista a la estatal TV Brasil en la que mezcló las conmemoraciones del segundo centenario de la independencia con una lista de iniciativas gubernamentales que impulsan la campaña electoral. La medida legal contra el mandatario puede ser interpuesta ante el Tribunal Supremo Electoral por el Ministerio Público Electoral o por las coaliciones opositoras, al tiempo que el área legal de la campaña de Lula da Silva no descarta tomar alguna medida. Luego de liderar por la mañana en Brasilia el acto oficial de conmemoración, el presidente Jair Bolsonaro viajó a Río de Janeiro, donde habló ante miles de seguidores en la playa de Copacabana y exaltó el riesgo de que el expresidente Lula da Silva, al que llamó ladrón y pandillero, regrese al poder. No soy muy educado, hablo blasfemias, pero no soy un ladrón. Comparen Brasil con Argentina, Venezuela y Nicaragua. Son amigos del pandillero de 9 dedos que se presenta a las elecciones. Ese tipo de gente hay que extirparla de la vida pública. Tendremos un gobierno mucho mejor con nuestra elección, con la gracia de Dios, dijo Jair Bolsonaro. Y dijo más, dijo que las encuestas mienten y que esa diferencia que dan algunas no es real, sino que la encuesta está en la calle. Lo cierto es que las dos últimas encuestas que se conocieron en esta jornada muestran un achicamiento de la diferencia que existe entre Lula y Bolsonaro. Hay que esperar con objetividad para ver cuáles son los resultados finales. Lo cierto es que las encuestas han mostrado un tope para Lula, un techo, un crecimiento de Bolsonaro, pero también de los demás candidatos, lo que muestra que la cosa todavía en ese aspecto no está muy resuelta. Una encuesta encargada y difundida este miércoles por la firma Genial Quest muestra que el expresidente Lula da Silva sigue primero en la preferencia de los votantes de cara a las elecciones de octubre con el 44% de las adhesiones, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro del Partido Liberal está segundo con el 34% de los apoyos, 2 puntos más que en el mes de agosto. En tanto, en una eventual segunda vuelta, Lula se impondría con claridad con el 51% de los votos contra el 39% del actual mandatario. En el tercer lugar, mucho más atrás, se sitúa con el 7% Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista, seguido por la senadora Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño con el 4%, al tiempo que los indecisos son el 5% y los votos en blanco, nulos y los que dicen que no votarán suman el 4%.
El sondeo se realiza después del comienzo de la publicidad de campaña en radio y televisión, el polémico debate presidencial y el pago de la primera cuota del llamado Auxilio Brasil a las familias más pobres, que pasó de 400 a 600 reales, unos $110 en el mes de agosto. Otra encuesta difundida este miércoles hecha por la consultora Poder Data le da una ventaja menor a Lula con 43% de las intenciones de voto contra el 37% de Bolsonaro, es decir, una ventaja de 6 puntos porcentuales para el candidato del Partido de los Trabajadores, por lo que también se verifica una disminución en la ventaja del líder del PT. El presidente argentino Alberto Fernández llamó hoy a desterrar el odio en medio de un clima de mucha tensión que se ha visto acicateado precisamente por el incidente del atentado contra la expresidenta Cristina Fernández. En torno a este tema prosiguen las investigaciones, se han encontrado fotografías y otras grabaciones que comprometerían a la novia del atacante, Sabac Montiel. Estamos hablando de Brenda Uliarte, esa joven que vendía copos de azúcar. Se especula con que hubo un trabajo de inteligencia previo y que ella también estaría implicada en la preparación de este ataque. Mientras tanto, se conoció hoy que un productor rural de la zona de Pergamino grabó un video donde pedía que se matara a Cristina Fernández y también en una sarta de disparates y de insultos a todos sus seguidores. Este hombre, que además representa a Juntos por el Cambio, el partido de Macri, ha ocupado lugares también en la política argentina. La jueza Capuchetti terminó con el secreto de sumario que recaía sobre el expediente, el cual sumó una serie de fotografías que extrajeron de la tarjeta de memoria del teléfono de Sabac Montiel, lo que para los investigadores evidencian un cierto nivel de planificación. Los investigadores obtuvieron fotografías del acusado y Uliarte con la pistola Versa que se usó en el ataque y municiones que fueron secuestradas en las cajas de 50 municiones cada una, en tanto que la otra media docena, suponen los investigadores, son las 5 que cargaban el arma el día del atentado y la sobrante fue usada para probar la pistola. Y los focos también están puestos en dirimir si Sabac Montiel y Uliarte hicieron trabajos de inteligencia previo en el barrio de Recoleta, ya que algunas grabaciones mostraron a la acusada vendiendo su algodón de azúcar en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. En otro orden, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala Corti denunció penalmente al productor agropecuario y ex candidato a concejal de la ciudad bonaerense de Pergamino, Román Gutiérrez, por publicar un video en el que llamó a fusilar a la vicepresidenta Cristina Fernández en medio de una serie de insultos escatológicos hacia ella y sus seguidores. El video fue previo al atentado contra la vicepresidenta y está acusado de violar el artículo 209 del Código Penal, que establece que el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años. El Sindicato de Periodistas Paraguayos y la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país han acusado al Estado por la inacción para evitar precisamente la muerte de periodistas. En este caso del periodista que fue asesinado ayer, Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero, Radio Amambay, y dicen que esta práctica, se viene realizando en esa zona fronteriza con Brasil desde hace mucho tiempo. Ya son 20 los periodistas que han muerto en los últimos 30 años y el Estado no ha hecho absolutamente nada a pesar de las denuncias que permanentemente se hacen del acoso, que están vinculadas fundamentalmente al narcotráfico. El Sindicato de Periodistas y la Coordinadora de Derechos Humanos responsabilizan a la inacción del Estado paraguayo por el asesinato del periodista Humberto Coronel de Radio Amambay en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, y destacaron a través del comunicado que la zona donde ocurrió el hecho es una de las que registra más ataques mortales contra los periodistas en las últimas décadas. Este miércoles el diario Última Hora publicó un listado de 20 periodistas que fueron asesinados en los últimos 30 años en esta zona fronteriza, que ha vivido un avance en el crimen organizado vinculado al narcotráfico, datos que fueron tomados del Observatorio sobre Violencia contra Periodistas en Paraguay. El gremio de los periodistas y la Coordinadora de Derechos Humanos reclamaron una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato y realizaron este miércoles una movilización frente al Ministerio del Interior, ya que consideran que la Policía Nacional es responsable directa de la falta de protección a colegas que han sido víctimas de amenazas y que en estos momentos otros trabajadores de prensa están amenazados en Pedro Juan Caballero sin contar con la custodia adecuada de las autoridades. También responsabilizaron al Ministerio Público que
que no investiga los crímenes y al Congreso de la Nación, que desde hace años retrasa el estudio y la aprobación de una ley de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. Coronel fue asesinado este martes a balazos frente a la radio Amambay 570 AM en la cual trabajaba, y la Fiscalía todavía no ha logrado identificar al atacante que manejaba una moto, hechos que se produjeron a poca distancia de los agentes policiales que estaban a cargo de resguardar la emisora. El presidente ruso Vladimir Putin, que anunció que la semana próxima se va a reunir con su homólogo chino Xi Jinping, dijo hoy en el Foro Económico Oriental que podría llegar a cortar la llave de gas, del petróleo y del carbón para Europa si no se cumplen las condiciones que establece Rusia y que sobre todo si no se respetan los contratos. Esto lo dijo en el marco del Foro Económico Oriental que se llevó a cabo en Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, donde finalizaron una serie de ejercicios militares que involucraron a 50.000 soldados rusos. La amenaza de Putin se hace efectiva precisamente en momentos en que comienza el invierno boreal. El presidente Vladimir Putin hizo estas declaraciones en el marco del 6º Foro Económico Oriental que se está desarrollando en Vladivostok, en el extremo oriente ruso, e hizo énfasis en criticar las actitudes que Occidente ha tenido contra Rusia desde que estalló la guerra en Ucrania, y sostuvo que la propuesta de la Unión Europea sobre limitar el precio del gas ruso sería una tontería y una iniciativa sin futuro que generaría un incremento en el costo. El mandatario advirtió que si bien están dispuestos a cumplir sus contratos, Rusia cortaría el envío de gas, petróleo y carbón si el club comunitario instaura un tope al precio de los productos, y resaltó que existen compromisos establecidos en los contratos de suministros que en el caso de que se tome algún tipo de medida política que los contradiga simplemente no serán cumplidos. Putin culpó a los países europeos de generarse a sí mismos una crisis energética y un encarecimiento de la vida de sus habitantes, sosteniendo que ellos mismos han creado el problema y ahora no saben qué hacer. Vladimir Putin también se refirió al marco económico que vive el país tras la fiebre sancionadora que impulsó Estados Unidos y la Unión Europea, según dijo, pero describió sin embargo una versión positiva del panorama, a pesar del asedio económico que sufrió desde que decidió invadir el territorio ucraniano. Ahora estamos de cierre de bloque. Sí, pero volvemos con más información. Aún nos queda más información. Queda poco. El Frente Amplio amplió hoy la denuncia por presuntos ilícitos en la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo. Claro, la oposición solicitó a Fiscalía que se recabe la declaración de Giorgios Sipilis, propietario de Kirma Services, de empresa de Estonio, para que reconozca la autenticidad de mails enviados al Ministerio de Turismo de nuestro país. El escrito del Frente Amplio también solicita que el Ministerio del Interior releve servidores informáticos del Ministerio de Turismo para determinar el origen de los correos electrónicos enviados por la empresa estonia Kirma Services con propuesta de publicidad digital. En un ratito, ahora nomás, lado B en la pantalla de TV Ciudad con José Olivera, referente, dirigente sindical de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES. Luego la letra chica, así que les pedimos que se queden en la pantalla de TV Ciudad, pero todavía tenemos los datos del tiempo. Claro, ya repasamos lo que Inumet prevé que ocurra en las próximas 72 horas en Montevideo y área metropolitana. Esa imagen de la Rambla, por ahora sin lluvias, y te dejo ahí el por ahora. Por ahora, porque bueno, hay algún pronóstico de probabilidad de lluvias para mañana. Veremos, quizás no. Mañana 8 de septiembre, 13 grados de mínima, 24 de máxima. Pasado mañana, viernes 9 de septiembre, cielo cubierto por la mañana, seguramente ahí sí ya con lluvias, pero mejorando durante el transcurso del día. Claro, bajan claramente las temperaturas, mínima 9 y sobre todo el contraste se da en la máxima, que para el viernes se prevé que sea de 15 grados.
Mínima de 7 grados para el sábado, máxima de 16. Y bueno, ahí hay bastantes nubes, parece que va a estar bastante nuboso el sábado, pero bueno, puede llegar a cambiar en las próximas horas. Mañana ya tendremos datos más exactos, o por lo menos más cercanos a lo que pueda pasar el sábado. Todavía nos quedan un par de ediciones en esta semana. La de hoy se va. Se va, nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Ampliaron la denuncia penal sobre las presuntas irregularidades durante la gestión del actual diputado colorado Germán Cardoso cuando era ministro de Turismo. Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay denuncian que al menos desde el mes de mayo pasado hasta la actualidad, los controles en algunos alimentos se redujeron en más del 50%. Suicidios en Uruguay aumentaron 25% en los primeros 6 meses del año en relación a 2021. Se registraron un total de 365 casos de autoeliminación de enero a junio. Un paro del sindicato de aduaneros trancó el acceso al puerto de Montevideo. Trabajadores y trabajadoras de la industria láctea resolvieron parar 24 horas por la suspensión de sindicalistas y en rechazo a lo que definen como despido arbitrario del presidente de un sindicato. Acusan a las autoridades de ACE ante la justicia de no brindar información sobre compra de medicamentos para hospitales públicos. El director Frente Amplista de OCE denunció falta de transparencia e irregularidades con relación a lo que se presenta como recorte presupuestal de 750 millones de dólares destinados a saneamiento. Movilización y protesta de funcionarios de Médica Uruguaya contra despidos, rebajas salariales y eliminación de puestos de trabajo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país no suministrará gas, petróleo ni carbón si Occidente trata de limitar los precios. Nuevas pruebas revelan que el ataque a la vicepresidenta de Argentina fue planificado. A menos de un mes de las elecciones, Luis Ignacio Lula da Silva mantiene el liderazgo en las encuestas en Brasil, pero el actual mandatario Jair Bolsonaro avanza en la disputa electoral.